Muy buenas, nuevamente con todos ustedes, canal de YouTube de la Asociación de Padres de Familias Separados. Hoy estamos en Salamanca, concretamente en el Parador de Turismo, para, con la amabilidad que ha tenido Gerardo de acompañarnos, hacer un vídeo cómo gestionar las vacaciones de los hijos de los padres separados. Pero todo esto será después de nuestra cabecera. Comenzamos. Muy buenas, Gerardo, ¿qué tal estamos? Muy buenas, aquí en un paraje sensacional. Sí, aquí con la catedral al fondo. Pues ya lo hicimos una vez y ahora repetimos en una zona más de menos sol, que para un sol. De menos sol, efectivamente. Aunque tenemos que decir que este vídeo lo estamos haciendo el día de San Juan, que probablemente sea uno de los días que más claridad tiene, porque es el día más largo del año. Más largo, sin duda. Sí. Pero hoy nos ha pillado con unas poquitas de nubes. Gerardo, la primera pregunta, ¿cómo tienen que gestionar los padres separados cuando van a empezar a hacer esa separación? ¿Cómo pueden gestionar las vacaciones de sus hijos? Bueno, yo creo que lo más recomendable para redactar la cláusula de vacaciones en un convenio regulador es dejar las cosas lo más atadas posibles. Y atadas posibles significa pues que en principio el lugar de la cláusula habitual es poner que el padre elige los años pares y la madre los impares, o a la inversa, pero eso ya genera problemas porque muchas veces uno de los dos se retrasa a la hora de facilitar las fechas, lo que no le permite al otro gestionar sus periodos vacacionales, sacar sus billetes con anticipación. Entonces yo creo que lo ideal es directamente pues indicar pues las primeras quincenas de julio y de agosto le corresponden al padre en los años pares y en los años impares le corresponden a la madre y a la inversa, con lo cual uno sabe perfectamente cuál es su periodo vacacional y no hay discusión y no dependes absolutamente de nadie. Eso dejando siempre el comienzo de la cláusula, dejando claro que esto, salvo acuerdo de las partes, puede ocurrir que, por la circunstancia que sea, los padres consideren que es más adecuado pues cambiar ese orden por la circunstancia que sea, pero de no ser un acuerdo, todo el mundo tiene ya prefijada sus periodos y no hay discusiones. Y si esa misma circunstancia ocurre cuando ya estás separado, cuando ya tienes bueno, ya estás separado. Sí, cuando vienen problemas de reparto de vacaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en principio suele ocurrir, primero porque no se ha adoptado la solución que he aportado inicialmente pues resulta que una de las partes, que suele ser siempre la misma, no facilita con tiempo sus periodos vacacionales, perjudicando al otro claramente, que no se puede organizar, porque es evidente que no puedes dejar hasta el último momento, cuando tienes hijos, dónde vas a ir, porque te puedes encontrar con que donde vayas a ir no haya hoteles, no haya habitaciones o sean estas mucho más caras y no puedas realmente organizarte. Entonces, bueno, pues ahí normalmente la cláusula que fijan los juzgados es eso, los años pares en la madre, los impares el padre o a la inversa, y bueno, pues yo lo que creo, bueno, muchas veces los juzgados ya solucionan ese problema advirtiendo que en el supuesto de que pues en vacaciones de verano, por ejemplo, tiene que comunicarlo con 3 meses de anticipación. Y entonces, y si no lo comunica con esos 3 meses de anticipación, se entiende que el derecho de elección pasa al otro progenitor.
o en Semana Santa y Navidades un mes, es lo que suelen fijar. Bueno, pues si ya está previsto por parte del juzgado, normalmente eso es solucionable. Lo que sucede es que a veces, o bien los propios abogados no prevén eso en los convenios reguladores, o bien el propio juzgado, que no es de familia, no tiene en cuenta este detalle y se limita a poner años pares uno y años impares el otro, o ni siquiera pone el derecho de elección. Bueno, pues en ese caso, cuando hay una persona, uno de los progenitores que es reincidente, que no facilita los datos y perjudica, pues claramente yo le pondría conocimiento del juzgado a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria y solicitando que efectivamente de alguna manera el juzgado termine regulando ese extremo y fijando el derecho de elección o entendiendo que si no ejercita el derecho de elección a una de las partes, pues le corresponde, pasa ese derecho al otro, sin necesidad de meterse en un procedimiento de modificación de medidas. Vamos a profundizar un poquito más en lo que hemos dicho. ¿Los padres separados sufren más estrés en vacaciones? ¿Más estrés? Sí, en cuanto a las negociaciones, en cuanto a la problemática que les supone el estar negociando constantemente con la otra persona. Sí, vamos a ver, el problema de todo esto además es que los juzgados no están preparados para dar una respuesta inmediata. A mi despacho vienen en muchas ocasiones clientes que me plantean cuando faltan 4 días para empezar las vacaciones, que además todos sabemos que los juzgados en los periodos vacacionales se ralentizan porque los funcionarios piden sus sus periodos vacacionales y el juzgado está funcionando medio más. No digo nada en el mes de agosto, que prácticamente se cierra, se queda solo para cuestiones de guardia. Entonces, bueno, pues toda esta problemática, el juzgado queda desbordado con estas cosas. Hay juzgados que tienen esto previsto y le dan una cierta salida rápida y hay otros que no, la mayoría, los que no son de familia especialmente. Entonces, pues casi se convierte en un problema irresoluble, por eso hay que tener cierta previsión y intentar solucionar el problema cuanto antes. Y si no es posible, pues ponerse en contacto con el abogado respectivo para que ese abogado gestione con tiempo esa problemática y comunique a través del otro abogado o a través de, si no tiene abogado la otra parte, a través del propio contrario, pues intente solucionar esto con tiempo suficiente para que si no se soluciona sea el juzgado que lo resuelva. Estamos hablando en esta época que estamos mucho de custodia compartida. ¿La custodia compartida tiene la misma forma de hacer las vacaciones que...? No, normalmente bueno, iba a decir el 90%, no sé el porcentaje, pero la inmensa mayoría de los juzgados resuelven los periodos vacacionales y por lo tanto, por ejemplo, en verano, o sea, es igual en Semana Santa y en Navidades, es absolutamente lo mismo. Donde varía es en el periodo estival porque como suele ser por semanas o quincenas alternas, pues eso se mantiene en los meses de junio y septiembre y por tanto en la custodia compartida se concentra en los meses de julio y agosto y fuera de casos de custodia compartida con custodia exclusiva suele también ampliarse a los días de junio que quedan pendientes desde la salida del colegio y a los días anteriores de septiembre hasta la incorporación de los niños al centro escolar. Durante las vacaciones es obligatorio también pagar la pensión de alimentos. Sí, esto es algo que muchos clientes no lo acaban de entender, no lo entienden y yo lo comprendo porque en principio es cierto que estás pagando una pensión y al mismo tiempo te haces cargo de tus hijos, pero es la dinámica judicial y es la que hay que aceptar y además muchas veces yo me encuentro con clientes que pactan que el periodo vacacional no paguen pensión, pero cuando hay una modificación de medidas, entonces lo que sucede es que se incrementa la pensión porque se prorratea. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay una modificación de medidas, los juzgados, como tienden a esa homogeneización, lo acaban poniendo en 12 mensualidades y lo que haces es que acabas pagando más. Así que es muy, muy delicado eso de fijar que solamente sean 11 meses. Nos vamos de vacaciones al extranjero. ¿Qué documentación? Te voy a hacer 3 preguntas en una, Gerardo. ¿Qué documentación tenemos que presentar pues para que se pueda ir un menor al extranjero? Al extranjero si es Europa y si para salir entre las comunidades hay que tener alguna documentación especial, tienes que a la otra persona comunicarle si te vas a tal sitio.
¿Cómo podemos hacer? Vamos a ver, si es Europa, hace con el DNI es más que suficiente, y si es fuera del territorio Schengen, pues evidentemente necesita el pasaporte. Y además, en principio es necesario para la mayor parte de los países llevar una autorización del otro progenitor, porque puede ocurrir, por ejemplo, como me ha pasado con algún cliente, que uno de ellos es colombiano y se trasladan a Colombia, por ejemplo, y para entrar no tienen problemas, pero para salir les van a exigir el consentimiento de los dos progenitores, y si no lo tienen no pueden regresar a España. Es decir, es un tema delicado, es conveniente para determinados países, yo no puedo especificar porque sería infinito, y además desconozco la totalidad de los países. Por otro lado, cuando se sale fuera del territorio nacional, es una cuestión de patria potestad, que necesitas el consentimiento del otro progenitor para salir fuera del país. Entonces, si no lo tienes, pues tienes que solicitarlo a través de un procedimiento específico que se llama ejercicio inadecuado de la patria potestad, a través de la jurisdicción voluntaria, solicitar esa autorización, porque, porque es obligatorio el consentimiento del otro progenitor, salvo que en el convenio regulador, porque ser un nacional de un país determinado ya esté consentido en el propio convenio regulador. De no ser así, se necesita la autorización. Y para las comunidades autónomas en absoluto, tú puedes circular libremente por el territorio nacional. Lo único que es conveniente y recomendable y tiene derecho el otro progenitor que no disfruta del periodo vacacional con su hijo, saber dónde está su hijo. No necesita saber exactamente el domicilio preciso, pero sí la localidad en la que está. Hemos de precisar, y creo que aquí me dará la razón, que la documentación es personal e intransferible, es decir, que es del menor, la documentación nacional de identidad, las tarjetas sanitarias, los pasaportes, y que el otro progenitor no puede negarte el que esa documentación la tenga en el momento adecuado, en el momento preciso, el menor, cuando tenga que viajar. No se puede negar ese tipo de... Pues efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Pasa lo mismo con la tarjeta sanitaria, aunque hay comunidades autónomas como la de Madrid, que yo controlo, que te permiten un duplicado. Pero sin duda, como no hay duplicados de documento nacional de identidad ni de pasaporte, pues en principio cualquiera de los dos progenitores lo tiene que tener, y siempre lo tiene que poner a disposición del otro progenitor. En la práctica lo suelen tener los progenitores custodios, pero la realidad es que aquí no es una cuestión de custodia, sino de patria potestad, y por lo tanto puede tenerlo cualquiera de los dos, pero siempre y cuando facilite esa documentación al otro que lo solicite, claro. Vamos a tener vacaciones, vamos a estar con nuestros hijos, van a tener unas actividades, como son campamentos y demás. ¿Cómo hay que pedir esa compensación económica al otro progenitor? Es decir, para hacer un campamento. Para hacer un campamento, para hacer actividades... Sí, esto formaría parte de los gastos extraordinarios no necesarios. Y pues si es una actividad que se va a realizar conjuntamente por ambos progenitores, es evidente que tiene el consentimiento de ambos y tendrán que satisfacerlo al 50%. Pero si yo en mi periodo vacacional, como progenitor custodio, es una custodia compartida, o como progenitor no custodio, cuando es una custodia exclusiva, por razones de trabajo, porque acabo de incorporarme a una empresa y no tengo vacaciones, por la razón que sea, llevo a mi hijo a vacaciones, tengo que pagarlas yo en exclusividad, lógicamente. Cada vez las sentencias, los convenios reguladores son más extensos para facilitar mucho más el que no haya problemas a la hora de las vacaciones y demás, pero vamos a suponer que por una razón obvia de trabajo o de cualquier situación, uno de los dos progenitores no puede atender las vacaciones de verano con sus hijos. ¿Los abuelos pueden solicitar que la pasen con ellos? En principio, vamos a ver, el progenitor que tenga derecho a ese periodo vacacional puede organizarse de la manera que considere conveniente. Los abuelos no tienen por qué solicitar al juzgado absolutamente nada. Simplemente, pues en ese caso, ese progenitor, pues en circunstancias excepcionales, delega a los abuelos y se lo comunica al otro progenitor, que mira, se ha ido al chalet de Denia, de Mazarrón, de San Sebastián, a casa de los abuelos, porque yo este año me he incorporado a la empresa y no tengo vacaciones.
y lo van a pasar con ellos. No hay ningún problema. Hay que comunicarlo, Hay que comunicarlo al juzgado. no, al juzgado no es necesario. No es Hay que necesario. comunicarlo al otro progenitor para que sepa dónde están sus Y hijos. si el otro, Pero- si el otro progenitor se niega porque dice es que la persona que tenía que recoger, Pues, que ahí en los convenios pues hay será, mucho problema. pues será precisamente el otro progenitor el que tenga que plantear la queja ante el juzgado. Pero estás en tu derecho de cómo organizar esas vacaciones. Es como ese fin de semana, pues te corresponde ese fin de semana y no puedes estar y se queda con los abuelos. Da igual, aquí estamos hablando de 3 días y el otro estamos hablando de 30. Pero tú puedes organizar tus vacaciones como tú consideres, siempre, por supuesto, en un ambiente adecuado y con personas de responsabilidad. Y ya para terminar, Gerardo, tú eres abogado con muchísima dedicación, abogado de familia. ¿Tú crees que es mejor un, entre comillas, mal acuerdo entre progenitores que un buen juicio? Sí, sí, yo entiendo que el mal acuerdo es que, vamos a ver, aparte de abogado soy mediador familiar y cuando hacen una mediación o cuando hacen un acuerdo determinado, a juicio de los letrados muchas veces es un gran acuerdo y a juicio de los justiciables o de los clientes pues es un mal acuerdo. Eso normalmente cuando las dos partes se van descontentas es que es un buen acuerdo, porque significa que las dos partes han perdido alguna pluma y ninguna sale desplumada. Pues muchísimas gracias, amigo. Te deseamos un feliz verano y descansa, que te lo tienes merecido. Gracias a vosotros igual y nada, buenas vacaciones a todo el mundo. Muchísimas gracias. Hasta otra, saludos cordiales desde Salamanca, concretamente desde el Parador de Turismo, con la catedral al fondo.